Bienvenidos. En esta sesión vamos a concluir el estudio de la tercera trompeta. Y en las dos sesiones de esta tarde, espero que podamos terminar la cuarta trompeta. Así que tenemos que esforzarnos. Ahora vamos a estudiar la segunda parte de la tercera trompeta. Vamos a comenzar en la página 80 de nuestras notas de estudio. Página 80. Me gustaría mencionar para aquellos que nos están viendo en vivo que hay muchas personas online que tienen estas notas de estudio. Si hay alguien que no tiene estas notas de estudio, le motivo a contactar Secret and Seal y solicitar las notas de estudio porque es muy útil seguir la lectura mientras se ven estas presentaciones y lees las notas de estudio y las puedes revisar con más cuidado. Básicamente, hemos estado estudiando la tercera trompeta. En Apocalipsis 8, verso 10. Dije verso 8, pero es verso 10. Leamos de nuevo la tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Ya estudiamos la gran estrella que caía del cielo como una antorcha. Y notamos que su sentido primario, la antorcha representa ¿a quién? A Satanás. Pero en un sentido secundario representa a quienes Satanás usa para plantar la herejía dentro de la iglesia, falsas doctrinas en la iglesia. Así que ahora queremos darle un vistazo al significado de los ríos y fuentes de las aguas, y también el ajenjo, que hace las aguas amargas. Así que vamos a la página 80, justo a la mitad de la página. El acto de caer representa apostasía. La estrella cae. La lámpara cae. Así que, ¿a qué se refiere la Biblia con el hecho de caer? De hecho, representa la apostasía. Veamos varios versículos bíblicos al respecto. Isaías 14 y verso 12 hablan acerca de Lucifer, la estrella de la mañana que cae. ¿Cómo qué? Caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Así que, ¿qué representa el hecho de caer? Representa el hecho de que Lucifer apostató, ¿cierto? Él se apartó de la verdad. No hay verdad en él. Jesús lo dijo en Juan 8. Ahora notemos Apocalipsis 2, verso 5. Aquí Jesús está hablando de la iglesia de Éfeso. Y nota el significado de caer aquí. Dice en Apocalipsis 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has ¿qué? Así que la iglesia de Éfeso se estaba apartando. Y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu ¿qué? Tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Así que muchos se habían caído, incluso de la iglesia de Éfeso. En Romanos 11, verso 11, el apóstol Pablo se está refiriendo a la nación judía. Y dice, digo pues, ¿han tropezado esos son los judíos para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Así que la nación judía cayó. Sí, lo hizo. ¿Y cuál fue el propósito de Dios? El propósito de Dios fue provocarlos a celos. Así cuando ellos vieran el crecimiento del evangelio entre los gentiles, ellos volverían al camino de Dios. Estamos familiarizados con 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no ¿qué? Caiga. Y si lees los versos anteriores, verás que el tema es la apostasía en Israel, en el momento del becerro de oro, justo antes de entrar a la Canaán. Así que el apóstol Pablo usa esas historias de la apostasía de Israel para advertir a los cristianos, diciéndoles que estén firmes para que no caigan. Hebreos 4, verso 11. Este libro trata sobre los judíos que están pasando a través de todo tipo de tribulaciones y están a punto de rendirse del mensaje que habían aceptado. Y nota lo que dice ahí. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno ¿qué?
caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así que la caída significa desobediencia, significa apostasía. Tú sabes, cuando se habla de Babilonia, también su significado es apostasía. Apocalipsis 14, verso 8, el mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ¿Babilonia a qué? Ha caído. Ha caído. A propósito, significa que realmente cayó. Así que, ¿qué significa la palabra caer, además repetida 2 veces? Significa que Babilonia ¿qué? Apostató. Y luego tienes Apocalipsis 18, verso 2. Básicamente la misma idea se repite, pero aún peor, porque está hablando de la Babilonia del tiempo del fin. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Realmente cayó? Claro que sí. Nota la descripción. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Se hace mucho énfasis en este punto. Es imposible que alguien caiga a menos que haya estado de pie. Una persona que nace caída, tú sabes, no se puede decir que después cayó. Así que para poder caer, primero tienes que estar en pie. Significa que la iglesia en ese periodo originalmente estuvo ¿cómo? Parada en la verdad, igual que Lucifer. Luego cayó en la apostasía. Así que cuando la estrella cae o la lámpara cae, ¿cae dónde? Cayó en los ríos y en las fuentes de las aguas. ¿Y cuál fue el resultado? Como resultado, las fuentes de las aguas fueron envenenadas. Se volvieron amargas. ¿Y qué pasaba cuando la gente bebía esas aguas? Ellos morían. Así que hablemos acerca de los ríos y las fuentes de las aguas. Las fuentes de las aguas en la tercera trompeta son diferentes de las aguas embravecidas del mar de la segunda trompeta. ¿Ven el contraste aquí? Las fuentes de las aguas son fuentes que llevan vida, que refrescan, restauran y perpetúan la vida física y espiritual. Para nosotros que vivimos en Occidente, las aguas no significan mucho, como en Israel. Solo tenemos que abrir la llave y el agua fluye. Sin embargo, en Israel, el agua era un bien precioso. La escasez de ella representaba la muerte, y su presencia representaba la vida. Así que leamos varios versículos aquí que hablan acerca de las fuentes de las aguas. ¿Qué pasa cuando hay abundancia de fuentes de agua fresca, agua dulce? Salmo 23, versos 2 y 3, versos muy bien conocidos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Junto a qué? Aguas de reposo. ¿Y qué hará? Me pastoreará. Él restaura mi qué. A propósito, la palabra aquí para alma es nefesh, que significa vida. Él restaura la vida. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Deuteronomio 8, versos 7 al 10 es un poderoso pasaje. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¡Qué imagen! ¿Y es todo debido a qué? Arroyos, fuentes de agua, corrientes que fluyen desde los valles y las colinas. En otras palabras, las aguas dan vida, traen prosperidad, fertilidad y vida. Apocalipsis 7, verso 17, hablando acerca de quienes pasan a través de la gran tribulación en el tiempo del fin y salen de la tribulación, y luego se paran delante del trono de Dios. Al final dice, ya no tendrán más hambre
ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Y los guiará a dónde? Una vez más, fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21, verso 6 y también 22, verso 17. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Así que, ¿qué representa el agua fresca? Son aguas que dan vida, que producen prosperidad y fertilidad. Nota Salmo 1 y verso 3. Está hablando de los árboles que están plantados juntos a las aguas de vida. Y dice así, será como, hablando de las personas justas, árbol plantado junto a ¿qué? Corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, también las aguas frescas representan las enseñanzas de aquellos que son sabios. Dice en Proverbios capítulo 13 y verso 14, la ley del sabio es ¿qué? Manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios es también fuente de vida, como lo encontramos en Proverbios 14, verso 27. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Ahora, en Éxodo 17, 1 al 8 y Números 28 al 11, encontramos la historia de las aguas que salen de la roca. Tengo una presentación completa acerca de este asunto en particular, pero quiero resumirlo porque está muy relacionado con lo que estamos hablando ahora. ¿Tú te acuerdas que en Éxodo 17 la gente estaba sedienta y estaban reclamando porque ellos no tenían nada que beber? Así que el Señor le dijo a Moisés, Moisés, toma tu vara, golpea la roca y la roca dará agua. Y así todos podrían beber del agua fresca y no morirían de sed. ¿Y qué hizo Moisés? Él obedeció al Señor, golpeó la roca, el agua salió desde la roca, la gente bebió. Así que, ¿qué representa la roca? Cristo. El golpear la roca, ¿qué representa? Significa que Jesús sufrió el juicio del Padre por nuestros pecados. ¿Y cuál fue el resultado? Jesús pudo enviarnos ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que da vida. La segunda vez, Dios dijo a Moisés, esto está en Números capítulo 20, le dijo que le hablara a la roca y que la roca daría su agua. Pero Moisés perdió el temperamento y golpeó la roca 2 veces y arruinó el símbolo que Dios quería enseñar, en el que Cristo sería castigado con la vara del juicio de Dios solo una vez, no 2 veces. Y para obtener el Espíritu Santo hoy en día, Jesús no tiene que morir de nuevo, sino que hay que pedirle el Espíritu Santo a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Tenemos que ir al Nuevo Testamento para entenderlo. ¿Se acuerda la historia de la mujer samaritana? Jesús está sentado en el pozo de Jacob y la mujer samaritana viene para sacar agua y Jesús le pide agua para beber. Y ella le dice, ¿cómo es que le pides agua a una mujer samaritana? Y luego Jesús, como en una conversación con ella, Él le dice, si tú bebes el agua que te daré, nunca más volverás a tener sed. Ahora, veamos la conversación en Juan 4, versos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que beba de esta agua, es decir, del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, y este es un detalle muy importante, sino que el agua que yo le daré será para él. ¿Qué cosa? Una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que cuando bebes esa agua, te conviertes en una fuente de agua. Tú recibes el Espíritu y entonces tú compartes ese Espíritu a otras personas. ¿Estás entendiendo lo que dice aquí? Entonces, ¿qué es el agua aquí? ¿A qué se refiere el agua? Tenemos que ir a Juan 7, versos 37 al 39, abajo en la página 83.
página 83 en nuestro manual. Y dice en Juan 7, 37 al 39, aquí Jesús está en la fiesta de los tabernáculos. Y están celebrando la ceremonia del agua en la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús va a decir algo revolucionario. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que, ¿quién es la roca? Jesús. Él dice, yo soy la roca. Vengan a mí y beban. ¿Y qué vamos a beber? El que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Del corazón de quién fluirán ríos de agua viva? De nosotros. Así le dijo a la mujer samaritana, de que ella se convertiría en una fuente de agua viva. Y a propósito, eso pasó con ella. Ella volvió a Sicar, donde vivía, y ella fue testigo de Cristo y trajo a todo el pueblo a escuchar las palabras de Jesús. Así que, ¿qué pasa cuando recibimos el Espíritu Santo? Cuando somos sus testigos, nos convertimos en fuentes de agua de vida para otros. ¿Están entendiendo lo que quiero decir aquí? Ahora, ¿cómo eso se aplica a lo que estamos leyendo? Cuando el pueblo de Dios recibe el Espíritu Santo, el pueblo de Dios se convierte en fuentes de agua para bendición a otras personas. Usaré esta ilustración. Tú sabes que el sol, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero Él también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así que tú vas en la noche y tú ves la hermosa luna llena y tú dices, qué luna plateada, es muy romántica, es hermosa. Mira la belleza de la luz de la luna. Tú sabes la luz que viene de la luna. La luna es un cuerpo celeste bien feo. Está lleno de cráteres, ¿cierto? No es bonita. ¿Y cómo se convierte en bonita? Cuando la luz del sol brilla en ella. Así que nosotros tenemos que decir, qué bonito está el sol esta noche. Porque la gloria de la luna es la gloria del sol. Jesús es la fuente original del agua. Y cuando bebemos de ella, nos convertimos en fuentes de agua. Es como el sol que brilla en la luna y la luna refleja la luz del sol a todo el universo. Volvamos a la página 84. Cuando bebemos de las aguas de vida, nos convertimos en fuentes de agua. Las fuentes de agua representan ¿qué? El evangelio puro de Jesús que fluye a través de su gente. ¿Por el poder de quién? Del Espíritu Santo que bendice al mundo, con vida eterna. Leamos algunas declaraciones de Ellen White. Esta es una de Manuscritos número 33, 27 de abril 1903. El pueblo de Dios, su reino escogido, no es como un estanque estancado. Son como un ¿qué? Un río que fluye constantemente y a medida que avanza se hace más profundo y más ancho hasta que sus aguas, ¿qué tipo de aguas? Vivificantes, se extienden por toda la tierra. Siempre que se recibe, ¿ven? Debemos recibirlo primero. El Evangelio de Dios, su gracia, cura las enfermedades que ha producido el pecado. El sol de justicia surge con sanidad en sus rayos. La luz, la fuerza y el refrigerio vienen del Señor, y el buen fruto que se produce da testimonio de una obra de justicia. En otra declaración, Profetas y Reyes, página 233, esta es una bella declaración, página 233 y 234. El corazón que recibe la palabra de Dios no es un estanque que se evapora, ni es una cisterna rota que pierde a su tesoro. Es como el ¿qué? El arroyo de las montañas, alimentado por manantiales inagotables, cuyas aguas frescas y chispeantes saltan de roca en roca, refrigerando a los cansados, sedientos y cargados. Eso es lo que pasa cuando la gente recibe la palabra de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Se convierten en una bendición para otros. Ella continúa escribiendo. Es como un río que fluye constantemente y a medida que avanza se va haciendo más hondo y más ancho hasta que sus aguas vivificantes se extienden por toda la tierra. El arroyo que prosigue su curso cantando deja atrás de sí sus dones de verdor y copiosos frutos. La hierba de sus orillas es de un verde más fresco, los árboles son más frondosos y las flores más abundantes. Mientras la tierra se desnuda y se obscurece bajo el calor que la afecta durante el verano, el curso del río es como una raya de verdor en el panorama. Y ella ahora hace una comparación.
Así también sucede con el verdadero Hijo de Dios. Todo lo que ella había escrito antes de las aguas de vida y que hacía todo verde y fructífero, ahora ella dice, ahora voy a hacer la aplicación de la lección. Así también sucede con el verdadero Hijo de Dios. La religión de Cristo se revela como un principio vivificante, como una energía espiritual viva y activa que lo compenetra todo. Cuando el corazón se abre a la influencia celestial de la verdad y del amor, estos principios vuelven ¿a qué? A fluir como, de nuevo aquí, arroyos en el desierto y hacen fructificar lo que antes parecía árido y sin vida. Aquí hay otra declaración, Profetas y Reyes, página 231. ¿Se acuerdan cuando Eliseo sanó el agua del arroyo que estaba contaminado? Aquí Ellen White va a describir ese evento. Al arrojar sal, a propósito, ¿qué es la sal? ¿Qué representa la sal? Nosotros. Al beber de las aguas, nos convertimos en fuentes de agua. Y las aguas que eran contaminadas se convierten ¿en qué? Deliciosas. ¿A través de qué? De la sal. Si nosotros somos fuentes de aguas, ¿podemos hacer la vida de otros más feliz, más prósperas, más bendecidas, con más vida? Absolutamente. Ella escribe, al arrojar sal en el manantial amargo, interesante, manantial amargo, la estrella causa que las aguas sean ¿qué? Amargas. ¿Cómo las aguas pueden dejar de ser amargas? A través del pueblo de Dios compartiendo la palabra por el poder del Espíritu. Eliseo enseñó la misma lección espiritual que hiciera siglos después el Maestro a sus discípulos cuando les dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Al mezclarse la sal con las aguas contaminadas del manantial, las purificó y puso vida y bendición donde antes había maldición y muerte. Cuando Dios compara a sus hijos con la sal, quiere enseñarles que su propósito, al hacerlos súbditos de su gracia, es que lleguen a ser ¿qué? Agentes para salvar a otros. Así que ya entiendes lo que las fuentes de las aguas y los ríos representan en la tercera trompeta. ¿Te das cuenta que hemos dejado que la Biblia se interprete a sí misma, cierto? ¿O tenemos que encontrar un lugar en la tierra donde el tercio de los lagos y de los océanos se conviertan en amargo? Cuando una estrella caiga en él. No está hablando acerca de meteoritos o asteroides. Tenemos que interpretar la Escritura aplicando los mismos principios que aplicamos universalmente a todo pasaje bíblico, incluido las trompetas. Así que cuando la estrella cae en las aguas y las hace amargas, demos un vistazo a la palabra ajenjo, porque la palabra ajenjo es usada aquí. Vamos a Deuteronomio 29, 17 y 18. ¿Qué pasaba si Israel, de acuerdo a Dios, apostataba del camino angosto y derecho? Dios les advirtió lo que pasaría en Deuteronomio 29, 16 y 18, qué pasaría si ellos apostataban. Dice ahí, y habéis visto sus abominaciones, esas son las naciones paganas, y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo ¿qué? ¿Es eso apostasía? Corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca ¿qué? Hiel y ajenjo. ¿Qué causa que las aguas se conviertan en amargura y ajenjo? Es alejarse del camino de Dios, apostasía. ¿Es eso lo que pasó con la estrella caída en la tercera trompeta? Absolutamente. Nota Amós capítulo 5, verso 7. Los que convertís el juicio en ¿qué? ¿Qué pasa cuando cambias la justicia por ajenjo? Cuando cesas de ser justo, en otras palabras, el resultado es ajenjo. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Nota Amós capítulo 6, desde el 2 al 13. Amós 6, 12 y 13. Dice ahí, ¿correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en qué? En veneno, y el fruto de justicia en ajenjo. Así que, ¿qué pasa cuando el pueblo se aparta de la justicia y el pueblo se aleja de los frutos de justicia? Ellos se convierten en ¿qué?
Hiel y ajenjo. Nota Jeremías 23, versos 15 y 16. Cuando los falsos profetas hablan en el nombre de Dios, el resultado es que hiel y ajenjo. Déjame preguntarte, ¿el papado declara que habla en el nombre de Dios? Cuando de hecho se encuentra en apostasía, ciertamente. Noten esto. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos con respecto a los profetas. He aquí que yo les hago comer ¿qué? Ajenjos, y les haré beber agua de hiel. Hablando acerca de los falsos profetas. Porque de los profetas de Jerusalén, fíjense, salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Estos son versos muy poderosos, ¿cierto?, para interpretar la tercera trompeta. Jeremías 23, verso 36. Y nunca más os vendrá a la memoria decir, profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Jeremías capítulo 9, versos 13 al 15. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la abandonaron. Está hablando acerca de la apostasía, la cual di delante de ellos y no obedecieron mi voz. ¿Ven? Tiene que ver con desobediencia. Ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que este pueblo yo les daré a comer ¿qué? Ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. Así que cuando Israel abandonó la ley de Dios, desobedeció a Dios y caminó de acuerdo con su propio corazón, Dios les dio a beber hiel y ajenjo. Así que, ¿qué son las aguas cuando son frescas y dan vida? Es cuando se enseña la verdad. Es cuando se enseña a temer al Señor. Es cuando la justicia se enseña. ¿Y cuando las aguas se convierten en hiel y ajenjo? Es cuando falsas doctrinas, apostasía e idolatría entran en la iglesia. Proverbios 5, 3 al 5 y verso 15 son muy interesantes. Está hablando literalmente, pero tienen una aplicación simbólica también. Porque los labios de la mujer extraña destilan ¿qué? Miel. En otras palabras, suenan bastante bien, ¿cierto? Y a su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como ¿qué? El ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al ¿qué? Seol. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. En otras palabras, no bebas de la ramera. Bebe de tu propio pozo, aguas de vida. Ahora déjame preguntarte. ¿La Biblia compara la apostasía de la iglesia papal con la ramera? Sí, la cuarta iglesia es Tiatira. Jezabel es el personaje principal ahí. ¿Israel bebió las aguas de Jezabel? Ciertamente lo hizo. ¿Y a qué lo llevó? Fue llevado a la apostasía. A propósito, en Apocalipsis 17, ¿es cierto que la ramera se sentó sobre muchas aguas? Absolutamente. ¿Qué es lo que está enseñando ella? Oh, ella tiene la copa llena de vino. ¿Y qué representa el vino? Representa las falsas doctrinas. Ahora veamos las aguas contaminadas. Estamos en la página 87. Los ríos y fuentes de las aguas eran ¿qué? Eran limpias antes de la caída de la estrella que las contaminaban, ¿cierto? Porque primero la estrella cae y luego son contaminadas las aguas. Así que antes que cayera la estrella, las aguas eran ¿qué? Las aguas eran puras y limpias. Esta es otra indicación de que el tema de la tercera trompeta es ¿qué? La apostasía de la iglesia. ¿Están siguiendo el argumento? Cuando cae la estrella, contamina las fuentes de las aguas, que estaban limpias, con ajenjo y amargura. ¿Y en qué resulta eso? Mucha gente murió. Y por supuesto, no estamos solamente hablando de la muerte espiritual, estamos hablando de todos los que han sido muertos a través de este sistema.
Si las aguas puras representan la palabra de Dios, impartidas al hombre a través de la instrumentalización del Espíritu Santo, y luego son contaminadas las aguas, ¿qué significa la contaminación de qué? La contaminación del mensaje de Dios proclamado por los individuos. Eso contamina el agua. Hablando de la estrella que cae y envenena las aguas frescas, Dios, a través de Juan, muestra que la tercera trompeta está tratando acerca de la apostasía. Ambos, la estrella que cae y el ajenjo, se refieren directamente a la apostasía. Así que la tercera trompeta debe centrarse en la apostasía. ¿Es eso precisamente lo que encontramos en 2 de Tesalonicenses 2, en nuestra última sesión? La apostasía, que significa extraviarse, y que la literatura secular que leímos en nuestra última sesión hacía referencia a un bote que se alejaba del puerto porque no estaba bien anclado. Ahora las aguas representan el Espíritu Santo. Fluyen desde Jesús a través de su iglesia al mundo. Sin embargo, cuando un falso evangelio contamina las aguas de vida por las falsas enseñanzas de la iglesia papal, el resultado es que la gente se convierte ¿en qué? En muertos espirituales. Notemos Proverbios 25, 25 y 26. Un hombre que se da a la idolatría se convierte en una fuente de agua contaminada. Y dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Es el justo que cae delante del impío. ¿Qué significa que el justo hombre cae delante del impío? Está hablando del hombre justo que se convierte ¿en qué? Apóstata. Es el justo que cae delante del impío, como fuente turbia, manantial corrompido. ¿Por qué? Porque en vez de compartir el evangelio puro, ellos comienzan a compartir ¿qué? Herejías, falsas enseñanzas. Jeremías 2, verso 13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí ¿qué? Cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 6 y verso 7. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, porque Jerusalén está en apostasía. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. ¿Está hablando de amargura? ¿Que viene como resultado de beber aguas contaminadas? Absolutamente. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Aquí hay una interesante historia, la historia de Simón el Mago. ¿Se acuerdan que él trató de comprar el Espíritu Santo? Le dijo a Pedro que él le compraría un poco de ese Espíritu Santo, así él también podría hacer esos milagros. Notemos Hechos 8, versos 21 al 23. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Si es un don, no lo puedes comprar, ¿cierto? No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. Interesante. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás ¿en qué? Y él de amargura y en prisión de maldad. ¿Por qué Simón el Mago está envenenado y amargado? Y es el hecho de que él quería hacer algo que la Biblia no lo permite. Y eso es comprar el Espíritu Santo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 19 al 22, es la historia de Eliseo. Y voy a leer la declaración de los escritos de Ellen White. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella ¿qué? Sal. ¿La sal es un agente limpiador? La sal es un poderoso agente limpiador, amigos. No solamente en términos espirituales, sino que literalmente hablando. Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y al salir él, ¿a dónde?
a los manantiales o fuentes de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová, ¿yo qué? Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. ¿Y fueron qué? Sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Ellen White adhiere un hermoso comentario acerca de las aguas contaminadas que son hechas puras. ¿Se pueden purificar aguas que son impuras? ¿Cómo? A través de individuos, falsos profetas, falsos maestros que enseñan falsas doctrinas que no están en la Biblia. ¿Cómo pueden esas aguas contaminadas ser puras? Bien, poniendo en ellas la palabra de Dios, a través del pueblo de Dios, que son la sal de la tierra, con las verdaderas enseñanzas de la Biblia. Nota esta declaración de Profetas y Reyes, página 31 y 32. Al arrojar sal en el manantial amargo, Eliseo enseñó la lección espiritual que fue impartida siglos más tarde por el Salvador a sus discípulos cuando declaró: Vosotros sois la sal de la tierra. Al mezclarse la sal con las aguas contaminadas del manantial, las purificó y puso vida y bendición donde antes había habido maldición y muerte. Cuando Dios compara a sus hijos con la sal, quiere enseñarles que su propósito, al hacerlos súbditos de su gracia, es que lleguen a ser agentes para salvar a otros. El fin que perseguía Dios al escoger un pueblo delante de todo el mundo no era tan solo adoptarlo como sus hijos y sus hijas, sino para que por su medio el mundo pudiese recibir la gracia que imparte salvación. Cuando el Señor eligió a Abraham, no fue simplemente para que fuese su amigo especial, sino que había de transmitir los privilegios especiales que el Señor deseaba otorgar a las naciones. Poderosa descripción, ¿cierto? Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 22, describe a un grupo de individuos que estaban muy profundo en la apostasía. Y quiero que notes la metáfora que se usa para describirlos. 2 de Pedro 2:17 dice: ¿Estos son qué? Fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, ¿tendrá esto algo que ver con un pozo seco? Absolutamente. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Qué hacen ellos? Ellos contaminan a quienes reciben el mensaje. ¿Les prometen qué? Libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo escapado de las contaminaciones, está hablando de gente que aceptó el mensaje. Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. ¿Es eso apostasía? Sí. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y todo este pasaje está hablando acerca de los individuos que abrazaron la verdad, pero que luego apostataron. Son como pozos sin agua, y otra forma de decirlo es, son fuentes de agua que se contaminaron y que se amargaron. Ahora quiero que notes una declaración de Edwin Thiele. Tú probablemente te preguntarás, ¿quién es Edwin Thiele? Bien, Edwin Thiele fue el profesor de teología de mi padre. Cuando mi padre fue al Emmanuel Adventist College, el que luego se llamaría Andrews University, él escribió un famoso libro llamado Los números misteriosos de los reyes hebreos. Fue un académico del Antiguo Testamento muy conocido.
Mi padre decía que era muy difícil sentarse en su clase y no quedarse dormido. No era realmente un profesor muy dinámico, pero un tremendo académico. Y en el mundo académico, su trabajo sobre los reyes hebreos, tú sabes, donde se coordina la descripción que se da en Crónicas y en Reyes sobre las fechas de los diferentes reyes, porque parece que hay algunas discrepancias, es aún reconocido en el mundo académico como un estándar. Y él dijo lo siguiente acerca de la tercera trompeta. Esto está en la página 90. Aquí se representa una transformación notable y revolucionaria. Las fuentes que alguna vez fueron puras y dadoras de vida se contaminan y corrompen cuando la estrella de la muerte, Ajenjo, cae sobre ellas. Y de ahora en adelante, los hombres mueren en vez de vivir al participar de aguas contaminadas. La iglesia pura es el arroyo claro y una fuente que da vida. Cuando el enemigo entra en la iglesia, se corrompe. De ahora en adelante es un flagelo más que una bendición para los hombres. En otras palabras, las aguas se convierten en ¿qué? Amargas. Y en vez de dar vida a la gente, mueren. Satanás, en lugar de Cristo, tiene el control. Y la iglesia debe tomar el control completo. Un sabor de muerte para muerte en lugar de vida para vida. Esta es una buena descripción, ¿cierto?, de la tercera trompeta. Ahora Ellen White también tiene una declaración muy interesante acerca de las aguas contaminadas. Y voy a leer muchas declaraciones de estas porque parece que vamos a tener tiempo para hacerlo. Voy a detenerme en ciertas partes. Ella escribió en la página 90 de nuestra página de estudios: el mundo necesita ver evidencias de cristianismo sincero. ¿Cuáles son las evidencias de un cristianismo sincero? ¿Cómo la gente ve sincera cristiandad? En la gente, en los creyentes. El veneno del pecado está obrando en el corazón de la sociedad. Ciudades y pueblos están sumidos en el pecado y la corrupción moral. ¿Qué pasa con las ciudades y pueblos cuando se sumergen en qué? En corrupción moral y pecado. El mundo rebosa de enfermedades, sufrimientos e iniquidad. ¿Son las aguas amargas? Oh, sí. Cerca y lejos hay almas en pobreza y angustia, agobiadas por un sentimiento de culpabilidad, que perecen por falta de una influencia salvadora. Ahora nota, el Evangelio de verdad les es presentado, y sin embargo perecen, debido a que el ejemplo de aquellos que debieran ser un sabor de vida es un sabor de muerte. ¿Es un asunto serio para los creyentes contaminar las aguas? Ella continúa. Sus almas beben ¿qué? Amargura, porque las fuentes están ¿qué? Envenenadas, cuando debieran ser como un pozo de agua que brotase para vida eterna. ¡Qué declaración poderosa! Estaba en Profetas y Reyes 2:3-2. El gran conflicto 567 dice: al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote mortal, aquí está hablando de la confesión, desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza, el hombre rebaja el nivel de su carácter y consecuentemente ¿se qué? Corrompe. La idea que tenía de Dios resulta envilecida a semejanza de la humanidad caída, pues el sacerdote hace el papel de representante de Dios. Esta confesión degradante de hombre a hombre es ¿qué? La fuente secreta. ¿Qué clase de fuente? ¿Agua fresca que da vida? No. Y dice, esta confesión degradante de hombre a hombre es que la fuente secreta, de la cual ha brotado gran parte del mal que está ¿qué? Corrompiendo el mundo y lo está preparando para la destrucción final. Porque si piensas que te puedes liberar solamente confesando tu pecado a un sacerdote, no hay incentivos para vencer el pecado. El deseado de todas las gentes, página 478. Los sacerdotes y gobernantes, los escribas y fariseos, por supuesto, ellos enseñaban la verdad, ¿cierto? Tenían toda clase de tradiciones que se contradecían con la Biblia.
Los sacerdotes y gobernantes, los escribas y fariseos, destruían los pastos vivos y contaminaban los manantiales del agua de vida. Y luego, en Primeros Escritos 211, Satanás estaba tratando de corromper las doctrinas de la Biblia. Vi que por último el estandarte fue arriado. Aquí está hablando acerca de la transición de la iglesia en los tiempos de Constantino. Vi que por último el estandarte fue arriado y que los paganos ¿qué? Se unían con los cristianos. Aunque esos adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido, trajeron consigo su idolatría a la iglesia. Y no solo cambiaron los objetos de su culto en imágenes de los santos, y aún de Cristo y de su Madre María. A medida que los seguidores de Cristo se unían gradualmente con aquellos idólatras, ¿qué sucedió con la religión cristiana? La religión cristiana se fue corrompiendo y la iglesia perdió su pureza y su poder. Las enseñanzas falsas contaminan y envenenan la iglesia y hacen las aguas de la iglesia amargas. Sí. Aquí hay otra declaración. Consejos sobre Educación, página 100. La Biblia es el gran educador, porque no es posible estudiar con devoción sus sagradas páginas sin que el intelecto se discipline, se ennoblezca, ¿y cuál es la siguiente palabra? Se purifique y se refine. Los que pretenden ser cristianos, que profesan creer la verdad y no obstante, ¿beben dónde? En las aguas contaminadas, fuentes de la incredulidad, y por el precepto y ejemplo apartan a otros de las frías, heladas aguas del Líbano. Son necios, a pesar de que se aprecian de ser sabios. Poderosa declaración del espíritu de profecía, que nos dice que las fuentes de las aguas frescas, representan ¿qué? Ella continúa escribiendo en Consejo para los Maestros, página 358 y 359. Una sucesión de raudales de aguas vivas ha caído sobre nosotros en Battle Creek. Cada lluvia fue un impartimiento consagrado de la influencia divina, pero no lo reconocisteis como tal. En vez de beber copiosamente de los raudales de salvación tan gratuitamente ofrecidos por el Espíritu Santo, os apartasteis para satisfacer la sed de vuestra alma con las aguas contaminadas de la ciencia humana. Tú sabes, alrededor del siglo XIX, Battle Creek College estuvo cerrado por 3 años, porque ellos estaban enseñando toda clase de doctrinas falsas. Y Ellen White, de hecho, dijo que no enviaran a sus hijos a Battle Creek. Y Ellen White está describiendo aquí este mismo asunto. Ella está hablando a los profesores. Ella está diciendo que las aguas se contaminaron cuando los individuos pusieron la ciencia humana delante de la palabra de Dios. Tú sabes que hay muchos cristianos hoy que están de acuerdo con la teoría de la evolución. Tú sabías que Francisco I es evolucionista, ¿cierto? Y que Juan Pablo II fue evolucionista también. Así que ellos creían en el Big Bang, que había supuestamente sucedido 13.8 billones de años atrás. Ninguno de nosotros estuvo ahí. Sería 13.8 billones de años antes que nosotros. Por supuesto, si creyésemos en el Big Bang. Y hay muchos protestantes liberales, académicos protestantes, que creen que Dios utilizó la evolución como su método de creación. Y ellos dicen porque todas las diferentes disciplinas de la ciencia han probado que la evolución es verdadera. ¿Y qué haces tú? Tú apoyas lo que los expertos digan. Abrazas las aguas contaminadas. O simplemente aceptas lo que la Biblia dice. O simplemente aceptamos que Dios creó el mundo en 6 días y que reposó el séptimo. Porque tenemos fe en Dios. Pero ¿qué pasa cuando aceptamos las seducciones de la ciencia humana en lugar de la palabra de Dios? Las aguas se contaminan. Notemos la siguiente declaración. Tomo 7 de los Testimonios, páginas 204 y 205. No podemos ser completos en Cristo si estamos dispuestos a recibir las cosas que provienen ¿de quién? De los hombres llamados grandes, y poner su sabiduría por encima de la del mayor maestro que el mundo haya conocido jamás.
buscar conocimientos en tales fuentes, es representado en la palabra como tratar de beber ¿de dónde? En una cisterna resquebrajada que no puede retener el agua. Sea la verdad de Dios el objeto de nuestra contemplación y meditación. Leamos la Biblia y considerémosla como la voz de Dios que nos habla directamente. Hallaremos entonces una inspiración y una sabiduría que provienen de Dios. Una declaración final de Ellen White, y luego iremos a la conclusión leyendo palabras de John Pauline. En el tomo 5 de los Testimonios, página 519, tenemos estas palabras. Me parece prodigiosamente extraño, pues de todo lo que he escrito acerca de la lectura de historias emocionantes, ella probablemente habría escrito también de historias televisivas interesantes. Ver la recomendación escrita por su pluma de que deben leerse los libros de Robinson Crusoe, La cabaña del tío Tom y las fábulas de Esopo. Hermano mío, fue un error escribir ese artículo. Si estos libros están incluidos en los que tiene usted en venta, le ruego que nunca jamás los vuelva a ofrecer a nuestra juventud. Déjame preguntarte qué es mejor, gastar 1 hora leyendo tu Biblia o gastar 1 hora leyendo Robinson Crusoe. Tú sabes, Robinson Crusoe es una historia interesante, igual que Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Tú sabes, son historias interesantes. Pero una vez que lees estas historias, ¿cómo eso te edificó espiritualmente? No mucho. Ellen White continúa escribiendo. ¿Es tu deber llamar la atención de los jóvenes a qué? A la Biblia. No se convierta en su tentador, ofreciéndoles llamativos libros de cuentos. ¿Que harán qué? Que distraerán su atención del estudio de las Escrituras. Nosotros mismos tenemos que estar bebiendo ¿qué? El agua de vida. De lo contrario, estaremos constantemente cavando cisternas rotas que no retienen agua. ¿Crees que tengamos suficientes declaraciones hasta acá acerca de lo que significan las fuentes de las aguas y los ríos? Yo creo que sí. Y hemos visto suficientes textos para interpretar a la estrella que cae. ¿Y qué significa que cae? ¿Qué es la lámpara? ¿Qué es el agua contaminada? Pienso que la Biblia, en su esfera de profecía, explica esto con lujo de detalles. La tercera trompeta, no hay duda, que es el tiempo cuando las iglesias empiezan a abrazar la apostasía, lo que quedará completado, como veremos esta tarde, durante el periodo de la cuarta trompeta. Ahora, John Pauline, quien ha enseñado hasta ahora, creo, en Loma Linda por muchos años y también enseñó en el seminario de Andrews, tiene un comentario muy interesante que resume lo que encontramos en la tercera trompeta. Voy a leer esto porque está muy bien expresado. En realidad, hay 3 objetos de juicio en la tercera trompeta: la estrella, los manantiales y los ríos, y las personas que beben el agua. Así que, ¿cuáles son estos 3 elementos que vamos a encontrar en la tercera trompeta? La estrella, las fuentes de las aguas y la gente que bebe de las aguas. En cierto sentido, cada frase de este tercer juicio es el catalizador del siguiente. Es debido a la estrella que cae en los ríos y manantiales que se convierten las aguas en ajenjo. ¿Es eso correcto? La estrella que cae, la cual es una antorcha, ya estudiamos lo que era la antorcha, es debido a que cuando la estrella cae en los ríos y manantiales, estos se convierten en ajenjo. En otras palabras, las aguas se amargan. La amargura de estas aguas lleva, a su vez, ¿a qué? A la muerte de los que beben el agua. Así que cuando la apostasía entra en la iglesia, cuando las falsas doctrinas entran en la iglesia, no llevan a vida espiritual, llevan a muerte espiritual. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta muerte espiritual hoy en día? Las iglesias están tan vacías espiritualmente. Cuando la gente piensa que, tú sabes, puedo ser gay y aún estar viviendo en armonía con la voluntad de Dios. Puedo aceptar múltiples géneros, no solo 2, sino que múltiples. Tú sabes, acomodar cualquier cosa de la Biblia a la teoría de la evolución. ¿Qué pasa con la iglesia cuando tiene esta forma de pensar?
la iglesia pierde su sabor. La sal pierde su sabor. Y como ya no es buena, será hollada por el hombre. Me recuerda la historia de la esposa de Lot. Dios podría haberle dado un ataque al corazón, ¿cierto? Claro que sí. ¿Por qué la convirtió en un pilar de sal? Porque Jesús más tarde dijo que cuando la sal pierde su sabor, no sirve y es hollada por el hombre. Ella perdió su sabor. ¿Ella fue parte del pueblo elegido de Dios? Sí, pero ¿qué le hizo Sodoma y Gomorra a ella? La contaminaron. Así que ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Y como resultado de beber de las aguas contaminadas de Sodoma, ¿la llevó a ella a qué? La llevó a contaminarse y finalmente a su muerte. Terminemos esta declaración. Uno pensaría, él va a vincular la primera y la segunda trompeta con la tercera. Uno pensaría que la eliminación de Roma y el judaísmo, la primera trompeta fue la remoción del judaísmo, ¿cierto? La segunda trompeta fue la remoción del Imperio Romano. Uno pensaría que la eliminación de Roma y el judaísmo como oponentes efectivos de la Iglesia abriría el camino para el avance y crecimiento de la Iglesia. Y remueva el Imperio Romano, ahora hay mucho más espacio para el crecimiento de la Iglesia. Sin embargo, Juan no piensa en esos términos. Él advierte, en cambio, que la eliminación de los enemigos de la Iglesia solo desvía el modo de ataque de Satanás. Esto me recuerda a la historia de Balaam. La iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis, la doctrina de Balaam es mencionada ahí. Tú sabes que Balac quería que Balaam maldijera a Israel. Y no pudo porque Israel estaba en una buena relación con el Señor. Así que Balaam dijo, pero si puedo atraerlos a la idolatría, ellos serán destruidos. Y así fue. Satanás trató de destruir a la iglesia a través de la persecución en la iglesia de Esmirna, pero no funcionó, porque ellos estaban en una buena relación con el Señor. Así que Satanás dijo, no puedo destruirlos a través de la persecución. Pero ahí tú tienes la tercera iglesia, Pérgamo, y Satanás dice, voy a contaminar las aguas. Y ellos serán una iglesia muerta espiritualmente. ¿Y fue eso exactamente lo que pasó? Eso es precisamente lo que pasó. Y así hemos estudiado la tercera trompeta. Esta tarde estudiaremos la cuarta trompeta.